Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Hablaremos de un momento verdaderamente impactante que se vivió en directo, un instante que ha resonado en las redes sociales y en los corazones de miles de personas, cuando Kerem se quiebra en vivo. Sí, han leído bien. Un acontecimiento inesperado, emotivo y que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana, la presión y la fuerza que podemos encontrar incluso en nuestros momentos más vulnerables. Sé que muchos de ustedes ya han visto fragmentos, han leído titulares, y hoy vamos a desgranar qué fue lo que sucedió exactamente, por qué ha generado tanta repercusión y qué lecciones podemos extraer de esta experiencia tan pública. Así que si todavía no lo han hecho, los invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. El título impactante Kerem se quiebra en vivo, ¿qué sucedió en directo?, es solo la punta del iceberg de una historia que ha conmovido a muchos. Para quienes no estén familiarizados con Kerem, él es una figura pública, conocido por su carisma, su talento y hasta ese momento, por una imagen de fortaleza y resiliencia. Estaba participando en un evento, una transmisión en vivo que, presumiblemente, iba a ser uno más en su apretada agenda. Las cámaras estaban encendidas, la audiencia expectante y de repente, lo que todos presenciamos fue una ruptura total. No hablamos de un pequeño desliz o un momento de incomodidad, sino de una profunda emoción que lo desbordó por completo. Vimos a Kerem, esta persona que admirábamos por su aplomo, con lágrimas corriendo por su rostro, con la voz quebrada, incapaz de continuar con lo que estaba haciendo. Fue un instante crudo, real y absolutamente desarmante. ¿Qué pudo haber llevado a un momento así? Las especulaciones han sido muchas. Algunas personas sugieren que fue el estrés acumulado de su vida pública, la presión constante de tener que ser siempre fuerte, siempre perfecto, lo que finalmente le pasó factura. Otros apuntan a un evento personal específico que podría haber ocurrido justo antes o durante la transmisión, algo que lo afectó profundamente y que no pudo contener. También existe la posibilidad de que fuera una combinación de factores, una acumulación de situaciones que en ese preciso momento y lugar, explotaron en forma de llanto. Lo que sí es innegable es que a pesar de la sorpresa inicial, muchas personas sintieron empatía. Ver a alguien tan admirado, tan aparentemente invencible, mostrarse tan vulnerable, nos recuerda que todos somos humanos. Todos tenemos nuestros límites, nuestros miedos y nuestras tristezas. Es crucial entender el contexto en el que se dio esta situación. Kerem, como muchas figuras públicas, vive bajo un microscopio constante. Cada palabra, cada gesto, cada decisión es analizada, juzgada y a menudo criticada. Esta presión mediática puede ser demoledora. Imaginen tener que mantener una fachada de perfección las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sabiendo que un solo error puede desencadenar una tormenta de comentarios negativos. En este entorno, es comprensible que incluso la persona más fuerte pueda llegar a un punto de quiebre. La transmisión en vivo añadió un elemento adicional de intensidad, ya que no había forma de editar, de dar marcha atrás, de ocultar la emoción. Fue un momento auténtico y precisamente por eso tan impactante. Muchos se preguntan si este incidente afectará su carrera. Es difícil predecirlo con certeza. Por un lado, algunas personas podrían verlo como una señal de debilidad y perder la confianza en él. Sin embargo, en mi opinión, y creo que la de muchos que vieron el vídeo con compasión, este momento podría tener el efecto contrario. Podría humanizarlo, hacerlo más cercano, más real. La gente tiende a empatizar con aquellos que se muestran vulnerables, porque se ven reflejados en ellos. Podría ser un catalizador para que el público se conecte con él a un nivel más profundo, reconociendo su valentía al permitirse sentir y mostrar sus emociones, incluso en un escenario público. Además, este evento nos hace pensar en la importancia de la salud mental en la vida pública. A menudo celebramos los éxitos y las fortalezas de las personas, pero tendemos a ignorar o a minimizar las luchas internas que enfrentan. La presión de las redes sociales, la constante necesidad de validación, y la falta de privacidad pueden ser factores significativos de estrés y ansiedad. Que Kerem se haya quebrado en vivo podría ser una llamada de atención para que prestemos más atención a estos aspectos. Las figuras públicas también necesitan apoyo, comprensión y un espacio seguro para procesar sus emociones. Analicemos un poco más a fondo.
Las reacciones que este suceso generó. Inmediatamente después de la transmisión, las redes sociales se inundaron de mensajes. Algunos eran de apoyo incondicional, expresando preocupación y enviando energías positivas a Kerem. Otros, lamentablemente, fueron crueles y despectivos, aprovechando la vulnerabilidad de alguien para emitir juicios y burlas. Esto es, tristemente, una constante en el mundo digital. Sin embargo, hubo una corriente dominante de empatía que fue muy alentadora. Mucha gente compartió sus propias experiencias de momentos de quiebre, demostrando que no están solos y que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una parte intrínseca de la experiencia humana. Fue particularmente interesante observar cómo algunos medios de comunicación abordaron la noticia. Hubo aquellos que lo trataron de manera sensacionalista, utilizando el incidente para generar clics y controversia. Pero también hubo reportajes y análisis más profundos, que intentaron comprender las posibles causas y las implicaciones del suceso. Estos últimos son los que, en mi opinión, aportan más valor y nos ayudan a reflexionar sobre temas importantes. Este momento también nos invita a cuestionar nuestras propias expectativas sobre las figuras públicas. ¿Realmente esperamos que sean infalibles? ¿Que nunca muestren debilidad? Quizás es hora de reconsiderar esto y aceptar que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los discursos perfectos, hay personas con sentimientos, con altibajos, con días buenos y días malos. La autenticidad, incluso en la vulnerabilidad, puede ser mucho más valiosa que una fachada de perfección inalcanzable. ¿Qué podemos aprender de Kerem? Primero, que está bien no estar bien. Es un mensaje poderoso. En una sociedad que a menudo glorifica la fortaleza y la resiliencia constante, recordar que permitirse sentir y expresar el dolor o la tristeza es un acto de valentía. Segundo, nos enseña la importancia de la empatía. Al ver a alguien más en un momento difícil, nuestra primera reacción debería ser la compasión y la comprensión, no el juicio. Y tercero, nos impulsa a reflexionar sobre la presión a la que sometemos a las personas que admiramos y la necesidad de crear un entorno más amable y compasivo, tanto en línea como fuera de ella. Piensen en la cantidad de energía que se requiere para mantener una imagen pública, para cumplir con las expectativas, para estar siempre en forma. Es agotador. Y en un momento dado, esa energía se agota. Lo que vimos en Kerem fue, en cierto modo, una liberación. Una explosión de emociones reprimidas, de estrés acumulado, que finalmente encontró una salida. Y aunque fue un momento doloroso de presenciar, también podría haber sido un paso necesario para su propio bienestar. Además, este tipo de eventos pueden tener un efecto dominó positivo. Al ver a Kerem permitirse esta vulnerabilidad, otras personas, quizás también figuras públicas o simplemente individuos que luchan en privado, pueden sentirse inspiradas a buscar ayuda, a hablar sobre sus sentimientos, a no sentir vergüenza por sus propias luchas. Es un recordatorio de que la conexión humana, la comprensión mutua, es fundamental para superar los momentos difíciles. No podemos olvidar el poder de las redes sociales en este tipo de situaciones. Por un lado, pueden amplificar el drama y el juicio, pero por otro, pueden ser una herramienta increíble para la solidaridad y el apoyo. Los mensajes de aliento que recibió Kerem demuestran que, a pesar de la negatividad que a veces abunda, también existe un gran corazón en la comunidad online. Ver a miles de personas unirse para brindarle su apoyo es, en sí mismo, un acto de gran impacto. En definitiva, el incidente de Kerem rompiéndose en vivo es mucho más que una noticia viral. Es una ventana a la complejidad de la experiencia humana, especialmente en el ojo público. Nos desafía a reexaminar nuestras percepciones, a cultivar la empatía y a reconocer que la verdadera fortaleza a menudo reside en la autenticidad y la vulnerabilidad. Es un recordatorio de que todos estamos en este viaje de la vida, con nuestras propias batallas y nuestros propios momentos de debilidad. Para concluir, este fue un momento verdaderamente impactante que nos mostró a Kerem en su estado más humano. Vimos cómo la presión y las emociones pueden desbordarse, incluso para las figuras públicas más admiradas. Las reacciones han sido diversas, pero la empatía ha predominado, recordándonos la importancia de la compasión y la comprensión en nuestras interacciones. Este evento nos invita a reflexionar sobre la salud mental, nuestras expectativas hacia las figuras públicas y el valor de la autenticidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Ha sido un tema intenso, pero creo que importante para discutir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció el momento en que Kerem se quebró?
¿Creen que esto afectará su carrera? ¿Qué lecciones creen que podemos sacar de esta experiencia? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha resultado interesante e informativo o simplemente los ha hecho reflexionar, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.